Damos la honra y la gloria al Señor porque Él vive y permanece para siempre. Amén. Quiero invitarles que vayan ahí en sus Biblias, en el libro de Éxodo, su capítulo 3 y versículo 14. Vamos a tomar ese versículo como base de lo que vamos a enseñar el día de hoy. Éxodo capítulo 3 y versículo 14. Y dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Cierre sus ojos, Padre. Yo te agradezco por este privilegio tan grande que tú me permites de traer tu palabra, Señor. Yo te pido que tú uses mi vida conforme a tu voluntad y nos hables conforme a tus propósitos. Padre, que tu Santo Espíritu pueda ministrar tu palabra en nuestras vidas y que tu palabra traiga exhortación, corrección, conocimiento, Padre, y traiga esperanza a nuestra vida y podamos alimentarnos de ese poderoso maná que solo viene de tu bendita presencia. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Quiero, el tema que traje para empezar a compartir con ustedes, amados hermanos, se llama los atributos de Dios. Vamos a empezar a hablar de los atributos de Dios. Y se me vino esto porque hemos estado hablando de los soldados, del discípulo y de tantas cosas. Pero, ¿por qué no hablar de los atributos y empezar a conocer de quién en realidad es Dios? Dice que los atributos, la palabra atributos son cualidades o características de una persona. Por ejemplo, cuando usted va y se identifica con algo en el banco, en cualquier lugar, enseña su credencial. Esos son atributos, características que están atribuidas a usted y a mí, ¿ya? De tal estatura, tales ojos, y color de cabello y color de piel. De igual manera, hay características y cualidades que se describen acerca de Dios, pero que a veces no las hemos hablado o no las hemos captado. A mí me impactó esto y no crean que yo vengo a pretender ser un erudito de la palabra, ni yo he estado aprendiendo de esto y me puse a investigar mucho y decimos nuestro Señor es infalible, omnisciente, omnipresente y todos esos atributos, pero no nos hemos centrado en ver cada uno de ellos. Y el día de hoy quiero que veamos un atributo del Señor. No quiero extenderme demasiado, pero que vayamos viendo cada atributo del Señor. Y dice que los atributos del Señor se dividen en dos. Atributos incomunicables que solo le pertenecen a Él y atributos comunicables. Dice que los atributos comunicables son los que también se pueden reflejar en los seres humanos, en nosotros. Entonces Dios comparte ciertos atributos con nosotros porque esa es su naturaleza, pero también su naturaleza tiene atributos incomunicables que ninguna otra persona, no existe alguien que pueda obtenerlos. Y para hablar de ellos vamos a hablar de un atributo importante, y créanme lo que esta palabra teológica no la había escuchado yo primera vez, pero sí sabía de la definición, que es la autoexistencia de Dios, es la aceidad de Dios. El atributo de la aceidad de Dios. Dice que la aceidad viene del latín, de la palabra aceidad viene del latín escolástico, que significa a, de o desde, ¿ya? También dice, se deriva en tres. A, se es de sí mismo. Y idad es el sufijo que forma un sustantivo abstracto que indica cualidad. Etimológicamente significa la cualidad de ser por sí mismo. Eso es lo que está hablando en latín. Un poquito complicado mencionarlo así. Pero aceidad viene de la palabra latín y significa la cualidad de ser
por sí mismo, autoexistente. Ese es un atributo del Señor que, por ejemplo, todos sabíamos quizá que Dios era autoexistente, pero hace varios tiempos mi hija me preguntó, ¿y quién creó a Dios? ¿Cómo se hizo Dios? ¿Se recuerdan que varios domingos atrás estuvimos hablando sobre la necesidad del ser humano de saber quién es Dios, de querer conocer más de Dios? Y tenemos tantas preguntas del Señor que el ser humano quiere entender cómo se formó, de dónde viene esto. Y los científicos y los estudiosos se pusieron a investigar que de dónde vienen las personas, del ser humano, si de la evolución o del tal Big Bang, y empezaron. Pero lamentablemente a veces no vamos a la fuente correcta. Y empezaron los filósofos y científicos a decir que de esto, que de lo otro, que de la causa y el efecto. Y yo me puse a ver esto detenidamente y estuve viendo tanto en internet y investigando de cómo estaba esto. Y el ser humano tiene un deseo de querer conquistar más allá. ¿Y qué pasa cuando Dios dice que en sus atributos, Dios ha decidido revelarnos a nosotros por medio de su palabra quién es Él? Pero también ha decidido Dios no revelarnos ciertas cosas. Hay cosas que usted y yo no vamos a poder comprender. Si alguna duda tenemos, se la vamos a tener que preguntar al Señor allá. Entonces, la autoexistencia de Dios, Dios no se autocreó a sí mismo. Él no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque Él existe. Y otro atributo del Señor es la eternidad. Dios existe desde la eternidad. Él es el alfa y la omega. Y vamos a ver más adelante eso. Por esa razón, cuando Dios le habla a Moisés, y este pasaje yo lo he leído muchas veces, yo soy el que soy, pero nunca lo había entendido. ¿No le parece a usted algo confuso? Yo soy el que soy. ¿Le parece a usted, porque a mí no, de que está explicando algo realmente más entendible? Pero si nos detenemos a escuchar cuidadosamente, cuando Dios dice yo soy el que soy, es porque quiere decir yo soy. Yo existo desde antes de la creación del mundo. Y yo existiré después de todo, del final de los tiempos. Él es por la eternidad y para la eternidad. Toda la creación depende de Dios, pero Dios no depende de la creación. Nosotros fuimos creados y todo. Si ustedes vamos al libro de Génesis, capítulo 1 y versículo 1. Génesis capítulo 1 y versículo 1. Podemos ver ahí algo que la palabra nos enseña. Perdón. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, antes del principio solo existía Dios. Antes de la creación del mundo estaba Dios. Y su autoexistencia, y por su amor y su misericordia, y en sus propósitos, Él decidió hacer a la humanidad, ser la creación. Y la creación, dice la palabra, se sostiene solamente de Dios. Dios en su atributo autoexistente no depende de nadie más. Él no necesita de usted o de mí. La autoexistencia de Dios lo hace él autosuficiente. Dios no necesita que Milton le cante para sentirse bien. Dios se siente bien consigo mismo. Dice que Dios, la teología lo describe como simple, pero no simple en el término
común de simplicidad, de algo que fuera común, no, sino simple en su ser, porque Él es sus atributos. Por tal Él es omnipotente, omnisciente y todos esos atributos que vamos a ver más adelante. Pero Dios depende en sí mismo de Él. Si Dios quisiera crear otro Dios, Dios no podría. ¿Por qué? Porque por ende el otro Dios fuese creado. No tendría la misma potestad de Dios. No sé si me están captando eso. ¿Por qué razón es importante, hermano?